Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Tere Partida y me da mucho gusto celebrar el día de hoy, Shimei, a cargo de nuestra querida líder Claudia y Lalo. Y en esta ocasión tenemos invitado a un personaje que yo respeto mucho. Él es mi asesor, es el doctor Juan Manuel Velasco y Juan Manuel Ventura, y les invito a que se den la oportunidad de aprender. Doctor, ¿le podemos preguntar? ¿Le pueden preguntar las personas? Sí, claro, sí. Ok, bueno, les comparto, el doctor Juan Manuel es médico cirujano con grado de maestría en salud pública y con especialidad en ciencias sociales y del comportamiento. Él es un emprendedor social, su enfoque en contribuir a la atención médica en el diagnóstico oportuno y educación en salud y promover la disminución de la creciente ola de diabetes, obesidad y sobrepeso presente en nuestro querido país México. Él ha participado como expositor en cursos, diplomados, concursos y en proyectos humanitarios desde el año 2000 a la fecha. Así es que tenemos una gran oportunidad. Gracias. Cierro micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias, Tere. Pues un honor estar contigo esta mañana, un placer. Y bueno, nos tocó platicar acerca de inflamación no resuelta. La inflamación no resuelta es una condición que ha tomado auge en los últimos años. Es una condición como un común denominador en muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, tenemos diabetes, obesidad, sobrepeso, tenemos artritis reumatoide, osteoartritis, lupus, síndrome antifosfolípidos, anticardiolipinas, tenemos hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, eh, dentro de la enfermedad cardiovascular, el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía isquémica, tenemos el, el evento cerebrovascular también, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones parecerían condiciones aisladas, condiciones que no tienen nada que ver. Sin embargo, el común denominador de todas estas condiciones es la inflamación no resuelta. Es un término en Estados Unidos que está desarrollando y, bueno, le llaman non-solvent inflammation. Entonces, existe un estado inflamatorio. Decía una vez una persona, sí, yo siento que se me inflama la panza. No, es un poquito más complejo. Es una inflamación a nivel a nivel molecular, es una inflamación a nivel de organelos celulares. O sea, te estoy hablando de que la vida comienza con el átomo y luego las partículas subcelulares y luego el nivel celular y luego el nivel de las células se asocian, por llamarlo de alguna forma, y comienzan a construir tejidos, los tejidos se asocian, comienzan a construir órganos, los órganos se interrelacionan entre sí, comienzan a formar sistemas y bueno, todo eso va configurando al cuerpo humano. Esta inflamación no resuelta es un estado donde hay muchas moléculas en las que comienzan interleucinas, citoquinas, ácidos, radicales libres, que comienzan a generar un estado inflamatorio a nivel celular. Esta inflamación celular persiste en todos los tejidos, en toda la economía de órganos y sistemas. Y comienza a haber mecanismos averiados para reparar esta inflamación. La célula tiene un proceso de control de calidad en la que identifica cuando hay una transcripción genética, ahí ya empieza a rozar un poco el tema de cáncer. Comienza cuando el cuerpo hace una transcripción genética, copia o va a generar una célula nueva. Hay un sistema, hay un departamento de calidad en la célula que identifica las partículas que están dañadas o las partículas que están averiadas y las desecha porque no cumplen con los estándares de calidad necesarios para tener una hija célula sana. Entonces, estos mecanismos celulares de control de calidad se ven averiados en la inflamación no resuelta. No nada más para la transcripción, sino para otros procesos.
comienzan a generarse o elevarse los famosos radicales libres, estas sustancias que son altamente oxidantes con el cuerpo. Y cuando el sistema está averiado, no puede detoxificarse eficientemente. Se empieza a quedar con todo ese acúmulo de sustancias tóxicas del cuerpo. A eso le vamos a sumar que el cuerpo constantemente está interactuando con el medio ambiente. Así como los barrotes de una casa que todo el año están expuestos a la primavera, a la lluvia, al verano, al polvo, al sol, al calor, a la nieve, y luego poco a poco el metal se va oxidando, se va echando a perder. Lo mismo va pasando con el cuerpo. Todos los días desayunamos, comemos, cenamos, y a través de lo que comemos incorporamos todas aquellas sustancias que pueden contribuir a la oxidación y que pueden contribuir a la expresión de radicales libres por toda la serie de toxinas que consumimos. Los frutos, por ejemplo, las verduras que consumimos, pues están expuestas a los metales pesados, por ejemplo, a los pesticidas, a todas aquellas sustancias o aquellas estructuras que están genéticamente modificadas, que no sabemos cuál va a ser el efecto que puedan tener en nuestro cuerpo. Por ejemplo, otra sustancia a la que estamos expuestos es al glifosato. Ya hay altas concentraciones de glifosato en la población, que comienza este glifosato a manifestarse como malformaciones congénitas por los efectos que tiene sobre nuestro ADN, ¿no? Entonces, esta interacción constante del ser, el animal que te comes, ya sea pez, pescado, ya sea carne de origen animal, bueno, pues contiene la medicación, contiene hormonas, contiene lo que se está comiendo el animal, que son granos genéticamente modificados, que están desarrollándose en un terreno, en un sustrato que está lleno de metales pesados, de toxinas, de glifosato. Entonces, a eso le llamamos bioacumulación, ¿sí? Entonces, esta bioacumulación pues, va para adentro. Cada vez que te sirves el bistec, que te comes el pollo, que te comes el huevo, o que tomas agua, ¿no? Por ejemplo. Todo eso lo vamos sumando al cuerpo, a un cuerpo que está en constante inflamación y que no puede resolver su estado inflamatorio normal. Entonces, a través de la alimentación, pues es estarle echando más leña a la hoguera. Entonces, este estado inflamatorio constante es, como lo digo, es un rasgo característico de esas enfermedades de la civilización. Por ejemplo, la hipertensión arterial, se ven los radicales libres van lastimando el endotelio vascular, que es la capita que recubre los vasos sanguíneos, y se afecta el endotelio y se afecta la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que va a permitir que los vasos sanguíneos se relajen y se contraigan. Al no haber esta relajación, contracción adecuada por la elevación de los radicales libres, comienza a haber el favorecimiento de la acumulación de placa, ¿no? Los vasos sanguíneos se lastiman, se hace una rajadita y luego comienza a acumularse calcio, comienza a acumularse macrófagos, comienzan a acumularse colesterol, LDL, triglicéridos, ¿no? Y poco a poco ese vaso sanguíneo se va cerrando y te va a generar un evento cerebrovascular o te va a generar un infarto, un evento cardiovascular. Porque hay que recordar que los infartos no nada más ocurren en el corazón, existen en las extremidades, en el intestino, en el riñón. Y este estado inflamatorio de los vasos sanguíneos va a persistir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de diabetes, este estado inflamatorio, muchas veces antes de acabarse la reserva pancreática que hay de insulina, bueno, los islotes de Langerhans, que son los encargados o las células encargadas de producir la insulina, se apagan de repente por el estado de hiperinsulinemia que se genera, se congelan los islotes, dejan de producir insulina por una glucosis tóxica y, bueno, ahí
se va complejizando más la cosa, ¿no? Porque el excedente de insulina comienza también a lastimar al tejido, a los vasos sanguíneos, se eleva la presión arterial, más riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, lo vas regulando o lo vas curando o vas alimentando la enfermedad dependiendo de lo que estés comiendo, ¿no? Hay, por ejemplo, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, en el que las articulaciones, hay una constante destrucción del tejido articular por la acumulación de complejos autoinmunes, de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en las articulaciones. Y estos complejos antígeno-anticuerpo tratan de ser eliminados por el mismo cuerpo. El mismo sistema inmunitario lo sigue reconociendo como algo ajeno y el antígeno, este complejo es minado dentro de la articulación. Es como si tú vieras pasar aquí una cucaracha y yo agarro una granada de fragmentación, se la aviento, pues sí mato la cucaracha o a lo mejor no, pero ya le di en la torre a la cochera, a la alberca, a la pared, o sea, ya es un desorden en la casa. Y eso es lo que pasa muchas veces con la artritis reumatoide. Las articulaciones se van degradando por la misma reacción inflamatoria, por el mismo mecanismo que tiene el cuerpo de quererse defender a sí mismo, ¿no? Existen, por ejemplo, también las enfermedades tiroideas, que están muy de moda, ¿no? La elevación de los anticuerpos, la destrucción de la glándula tiroidea por este estado inflamatorio constante, ¿no? Existe, bueno, ni qué decir de obesidad, sobrepeso. Ya el tema de sobrepeso, obesidad no es un tema de calorías, no es un tema de ingesta y gasto energético, no es una condición que obedezca a las leyes de la termodinámica, en la que tantas calorías ingieres, tantas calorías tienes que quemar para poder operar o para lograr el peso adecuado. No. Actualmente se sabe que el problema de sobrepeso, obesidad, es una condición inflamatoria, es una condición inmunológica, es una alteración metabólica, donde el principal actor son las hormonas. Insulina, grelina, leptina, resistina, testosterona, estradiol, estriol, dihidroepiandrosterona, hormona de crecimiento, cortisol, melatonina. Es una condición donde hay una respuesta humoral, una respuesta hormonal anómala a lo que estás comiendo, o una respuesta sobreexagerada a lo que se está comiendo, mediado principalmente por la insulina, que ahorita cuando estaba hablando de enfermedad cardiovascular también estaba mencionando acerca de la insulina, que la insulina es vital, o sea, le dieron un premio Nobel al cuate que la descubrió y es esencial para la vida. El problema es que vivimos con una sobreproducción de insulina y esta sobreproducción de insulina está generando un estado inflamatorio, porque la insulina es una sustancia proinflamatoria. Entonces, el tema, por ejemplo, de obesidad, sobrepeso, en los adipocitos se ha visto que existe un estado inflamatorio constante. Este estado inflamatorio constante va a hacer que el adipocito se vuelva más grande, se vuelva hipertrófico, y eso va a contribuir a que tenga más espacio, ¿no? Dentro de su va a acumular, va a haber más depósito, por ejemplo, de triglicéridos a nivel de depósito, y eso va a hacer que aumente en tamaño y aumente el número de los adipocitos, ¿no? Y bueno, tocando esta parte inmunológica, de esta parte de los macrófagos, hay en el hígado unas células que se llaman células de Kupffer. Estas células de Kupffer son las que se encargan de la respuesta inmunológica dentro del hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta que no es la mejor, que tenemos una dieta baja en fibra,
donde hay muchos alimentos procesados, ¿sí? Comienzan a florecer bacterias malas dentro del intestino, y estas bacterias malas, que son infinidad, son dos grandes familias, ¿no? Firmicutes, bacteroidetes, y comienza a generarse una condición que se llama síndrome de intestino permeable, en inglés le llaman leaky gut syndrome, y las bacterias del intestino comienzan a traslocarse de la luz intestinal, es decir, comienzan a migrar las células de la luz intestinal hacia el hígado. Y en el hígado comienza a haber un estado inflamatorio, porque la manera que el cuerpo tiene de defenderse de las bacterias, pues es inflamando. Entonces, no nada más migran las bacterias, también migran aquellas sustancias tóxicas o aquellos productos de desecho de las bacterias, las toxinas, o bien comienzan a migrar micotoxinas, es decir, sustancias que producen los hongos dentro del intestino, como la Candida albicans, como el Aspergillus, comienzan a migrar de la luz intestinal hacia el hígado. Y en el hígado hay una respuesta inmunitaria mediada por las células de Kupffer, y estas células de Kupffer comienzan a, pues a tratar de defender el sistema del ataque que están recibiendo. Comienza el hígado entonces a inflamarse. Y cuando el hígado se inflama, favorece a la insulinoresistencia. Y la insulina sigue dando más vuelta en el sistema y sigue inflamando. Enfermedades como Alzheimer, Parkinson, se sabe que son estados inflamatorios a nivel del tejido neuronal, ¿no? Por ejemplo, hablando de alimentos proinflamatorios, está el gluten, que no nada más tiene que ver con la enfermedad celíaca. Ya se sabe que al menos la mitad en Estados Unidos de la población tiene algún grado de sensibilidad al gluten. Las gliadinas, que son partículas de gluten, proteínas de gluten, son sustancias que pueden llegar a atravesar la membrana hematoencefálica y empezar a generar irritación neuronal. Entonces, comienza a haber un estado inflamatorio a nivel cerebral, comienza a haber trastorno de déficit por atención e hiperactividad en los niños, comienza a haber demencia senil a edad más temprana, o Parkinson a edades más tempranas, o bien presentarse a Alzheimer como deterioro de algunos núcleos cerebrales importantes. Entonces, el gluten es uno de los principales sustancias proinflamatorias, ni qué decir a nivel intestinal, que genera o que contribuye a que se desarrolle este síndrome de intestino permeable, y que las sustancias que son tóxicas, o bueno, que son productos de desecho, regresen al torrente circulatorio a través de la circulación hepática, ¿no? Existe la fructosa, por ejemplo, el azúcar de las frutas. También el ser humano está programado para poder procesar alrededor de 15 gramos de fruta. Cuando nosotros excedemos de esa cantidad de frutas que podemos consumir, bueno, se genera a nivel hepático, se genera inflamación, se genera sustancias derivadas de la fructosa que van a contribuir a la insulinoresistencia a través de los diglicéridos, que van taponeando los receptores para la captación de insulina. Tenemos, por ejemplo, el maíz, que en México pues, somos la cultura del maíz, ¿no? El problema es que el maíz contiene micotoxinas que van a contribuir a la permeabilidad intestinal. El maíz es un precursor hormonal de estrógenos, entonces es una de las principales causas de ginecomastia en los niños chiquitos, ¿no? El crecimiento de las glándulas mamarias de forma anómala, y que igual obedece a un sobreestímulo hormonal inflamatorio. Mucho del maíz que consumimos en México, son billones de toneladas que México importa de maíz, y que son sustancias pues, genéticamente modificadas. Es un maíz que no es el maíz ancestral, es un maíz modificado genéticamente para ser sensible, para ser inmune al Roundup, ¿no? A este pesticida que da, de modo que se muere la maleza y el maíz ahí está paradito, bonito, blanco, rutilante, con unos granotes así preciosos, y que pues son agradables a la vista, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, de las desventajas que tiene el maíz. Tiene un índice glicémico muy alto,
De modo que cada vez que tú te comes una tortilla, pues estás ingiriendo alrededor de 2.5 cucharadas de azúcar. Entonces, eso va a elevar la producción de insulina, ¿no? Por cada tortilla que te comes. Entonces, la fructosa, el gluten, el maíz, el jarabe de maíz alto en fructosa, ¿no? También que contienen muchos de los productos que consumimos en el día con día, va a estimular la sobreproducción de insulina. Y esa sobreproducción de insulina, bueno, ya lo he explicado, va a generar o va a contribuir inflamación en los tejidos, ¿no? Existen otros alimentos, por ejemplo, el atún, que es está por el ecosistema en el que crece, nace, se desarrolla el atún, comienza a acumular grandes partículas de mercurio. Y me dicen, no, doctor, pero el atún de lata no, el natural, viene de donde mismo. La biología de la reproducción del atún es la misma, entonces es de los alimentos de origen marino que más mercurio va a tener. Y el mercurio va a irrumpir en el ciclo de Krebs, va a impedir la formación de ATP a nivel subcelular, a nivel mitocondrial. Entonces, el atún va a hacer cortocircuito en nuestra cadena respiratoria. Y por eso estamos cansados y no entendemos por qué estamos cansados. Y ahí andas inyectándote complejo B y bedoyecta y queriendo pues, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Que es un poquito más complejo. Entonces, todos estos alimentos, los alimentos que están contaminados con metales pesados, los alimentos densamente energéticos, endulzados con jarabe de maíz alto en fructosa, la fructosa misma, el maíz, el gluten, todas estas sustancias van a estar generando un estado inflamatorio constante. Y el cuerpo, a través de sus mecanismos, no es capaz de resolver esa inflamación. Entonces, sobre un estado inflamatorio normal, sobre un estado inflamatorio averiado, le estamos echando más inflamación, más inflamación, más inflamación. El chiste es que se vuelve una capa muy densa y el cuerpo ya no reconoce la inflamación primaria, ¿no? Y se confunde y empieza este envejecimiento precoz o este deterioro precoz de nuestro estado de salud. El estado inflamatorio, entonces, lo vas a ir resolviendo a través de una estrategia integrada, a través de una serie de decisiones o de una serie de pasos en salud que tienes que hacer. Y es cuando entramos ahí en el término de salutogénesis, es decir, no nada más atacar la enfermedad como tal, no nada más esta visión parcial, fragmentada de la atención de la salud, donde si te duele algo, pues te doy una pastillita, ¿no? O si te duele mucho, pues te doy 2. Y si ya te duele mucho, pues te doy 3, ¿no? Y si te duele la cabeza, pues vas con el neuro, si te duele la panza, vas con el gastro, y si te duele el corazón, pues vas con Madame Sassou o no sé, ¿no? Entonces, tratamos de abordar la salud o de contribuir a la salud desde una perspectiva más integrada y este enfoque de mejorar no nada más los parámetros bioquímicos, sino de mejorar la calidad del sueño, por ejemplo, el tomar agua de calidad, el llevar una dieta antiinflamatoria, el tener una serie de estrategias alimenticias que no contribuyan más a ese estado inflamatorio, la capacidad de manejar o conducir las emociones para disminuir los niveles de estrés, porque no nada más estamos hablando de un nivel de estrés celular, también estamos hablando de un estrés a nivel emocional. Los probióticos, que son importantísimos en la salud por la participación inmunológica que tienen en el cuerpo. Bueno, ahora en el tema de COVID, las bacterias, o sea, se unieron muchísimos informes, muchísimas publicaciones de la relación que hay de las bacterias buenas con
el sistema inmunológico y la capacidad que tiene de defensa del cuerpo. Entonces, los prebióticos, que son el alimento de los probióticos, esto es la fibra alta que permite que las bacterias del intestino se reproduzcan y florezcan y permanezca este estado protector celular, ¿no? Entonces, otro rasgo importante para disminuir ese estado inflamatorio constante, pues son los suplementos. Los suplementos alimentarios en dosis importantes y que sean de fácil acceso al sistema de producción de energía, al sistema subcelular, al sistema mitocondrial. Estos microelementos quelatados, por ejemplo, tienen mucho que ver. Entonces, es llevar una buena alimentación, una buena suplementación, porque es muy romántico creer que a través de la dieta pues vas a obtener todo lo que necesitas. O sea, sí, pero no. Necesitas suplementar con micronutrimentos, grado farmacéutico o en dosis terapéuticas para que puedas mejorar el estado de salud. Entonces, la dieta, los suplementos, los medicamentos, si es necesario, si existe una condición de salud, bueno, pues hay que tratarla. El manejo del estrés, dormir, tener una buena calidad de sueño, mantener un buen estado de hidratación, los probióticos, los prebióticos, y bueno, hay que estar como chango de tres pistas con nuestra salud, ¿no? Tratando de hacer lo mejor que podamos en estas diferentes áreas que les propongo. Y no sé, Tere, si tengas alguna pregunta más, alguna duda más. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Yo tengo escritas algunas preguntas. Me gustaría que pudiera levantar la mano porque lo silencié. Pero mientras, me gustaría, doctor, pensando que las personas no están en el área de la salud, nuestra comunidad que está escuchando y las que nos van a escuchar, quisiera saber si pudieras ampliar lo de los adipocitos que se agrandan y que se hipertrofian. Si les puedes decir un poquito qué son los adipocitos. Los adipocitos son es el tejido graso, es la grasita que está debajo de la piel. Debajo de el cuerpo humano tiene dos compartimientos de grasa. Uno está debajo de la piel y el otro está envolviendo los órganos. Una es la grasa corporal y otra es la grasa visceral. La grasa visceral está compuesta de células especializadas en esa tarea y se llaman adipocitos. Los adipocitos son bodegas donde se almacena energía. ¿Para qué? Para proveernos de energía cuando estamos en periodos de ayuno. El principal sustrato energético que se guarda en el adipocito es el triglicérido. El triglicérido lo hace el hígado a partir de los azúcares que consumimos. Entonces, nosotros consumimos carbohidratos, el hígado se encarga de ensamblar este carbohidrato, de agregarles unas moléculas de glicerol y se forma el triglicérido. Este triglicérido viaja al adipocito y ahí se queda anidado. Una de las funciones endócrinas, porque antes se creía que nomás era un relleno que nos protegía, que era una especie de aislante térmico, el tejido graso, pero no, ahora se ha visto que tiene propiedades hormonales y que tiene propiedades inmunológicas. Entonces, el adipocito es el encargado de almacenar y liberar leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, esa hormona, cuando hay alteraciones hormonales con la leptina, cuando hay alteraciones en su señalización, pues nos da hambre a cada ratito. Y en lugar de hacer una comida o 2 o 3 al día, pues estamos piqui y no hay saciedad. ¡Ay, qué interesante! Muchas gracias. Todavía no levantan la mano, sigo preguntando. Cuando hay un estado inflamatorio averiado, ¿sí? La pregunta es si se puede medir por pruebas de laboratorio o pruebas de gabinete, simplemente como prevención o que la gente diga, yo me voy a cuidar. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, a nivel de laboratorios de investigación, en algún momento estuvimos haciendo una estancia en el Texas Tech, ahí en El Paso, Texas,
Y podíamos medir, pues a diestra y siniestra, el factor del necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, pero a nivel clínico creo que todavía es difícil conseguir ese tipo de pruebas, ¿no? Lo más bueno, bonito y barato que se tiene es la proteína C reactiva ultrasensible, la velocidad de sedimentación regular, los niveles de vitamina D son muy importantes. Cuando hay niveles bajos de vitamina D, se sabe que hay un estado inflamatorio constante. Los niveles de insulina es un buen parámetro para determinar el grado inflamatorio que pudiera haber. Y de forma indirecta, pues vas interpretando, ¿no? Pero el gold standard serían las citoquinas y el factor de necrosis tumoral alfa. Digo, a nivel clínico creo que es difícil procesarlo y caro, pero a nivel de laboratorios de investigación es el pan de todos los días, ¿no? Ok, gracias. Doctor, y relacionado con eso, ¿me podrías compartir qué es eso? No sé si escribí bien, salutogénesis. ¿Cómo se Salud. escribe? Me encanta ese término. Es un término que han desarrollado en España. Y el enfoque médico hegemónico, el enfoque tradicional de alguien que fue a una escuela de medicina y se preparó X cantidad de años, es combatir la enfermedad. Es el enfoque médico. Vas y la preparación, o sea, de forma troncal, nos forman para combatir la enfermedad, pensando que la ausencia de enfermedad es salud. O sea, sí, pero no. ¿Qué pasaría si cambiamos la perspectiva y el paradigma? Y en lugar de hacer cosas para combatir la enfermedad, hacemos cosas para producir salud. Entonces, es un enfoque positivista de la enfermedad, es un enfoque más integrado y más orientado a una promoción y prevención de la enfermedad, promoción y favorecimiento de la salud, más que combatir la enfermedad. Es decir, ¿qué pasaría si yo me dedico y enfoco todo mi esfuerzo a mantener personas sanas? Que coman adecuadamente, que se mantengan dentro de su peso, que los niveles de colesterol triglicéridos estén dentro de lo normal, a través de hábitos higiénico-dietéticos buenos, a través de un estado emocional pues más positivo, a través de una conducción de las emociones más eficiente, etcétera, pues voy a ir retrasando la aparición de diabetes, por ejemplo, o de obesidad, o de sobrepeso. Entonces, ya mi estrategia está orientada a nutrir aquello que me hace estar bien y no está enfocada, por ejemplo, la intervención médica a darle hipoglicemiantes, darle insulina, darle para el colesterol, darle para el triglicéridos, darle para la presión. ¿Me explico? Entonces, es el enfoque de salutogénesis. Salutogénesis tiene que ver con producir salud. Ok, bueno, pues le comparto que, bueno, usted utiliza el agua de níquel. La filosofía oriental habla de eso, de prevenir en salud. Por eso este concepto que me estás diciendo, pues me da mucho gusto que ya exista. Eh, He visto, porque yo tengo un laboratorio de análisis clínicos, que en diferentes partes de la República, si las personas acostumbran a hacerse análisis para medirse el colesterol, la insulina, la tolerancia a la glucosa y todo eso, ¿qué creen? Los valores de referencia no están estandarizados. Entonces, aunque cada laboratorio reporta su número, resulta que cuando vas con el experto, en este caso el doctor Juan Manuel, con el síndrome metabólico, él tiene unas tablas donde dicen, espérate, aquí está muy arriba, aquí está muy abajo, entonces dense la oportunidad. No es Google Doctor el que, pues aquí dice que salí normal, porque ustedes interpretan su resultado, entonces ya no voy a hacer mi consulta, ya no voy a cambiar. Dense la oportunidad de saber que para eso hay especialistas y agradezco, doctor, ese grado, ese nivel que tienes, ese compromiso de estar explicando que a mí me súper encanta. Entonces, quería compartirles eso. El hecho de que una prueba de laboratorio diga que estás en rango normal, no quiere decir que sea el adecuado. Si pudieras agrandar eso, doctor, please. Sí, bueno, los parámetros de laboratorio, tiro por viaje, la consulta es bien simpático que las personas ya lo buscaron por Google, o bien, como ya vieron que está dentro del rango de referencia, pues estoy muy bien, doctor, estoy súper bien.
Pero bueno, para poder nosotros dar una opinión o dar un consejo respecto a un valor de laboratorio, pues al menos en mi caso son como 13 años de práctica médica, ¿no? Sin contar la formación, que desde los 15 años ando en la Cruz Roja y ver pacientes, ¿no? La otra es, ¿qué se está publicando actualmente respecto a tal o cual padecimiento, ¿no? Vamos a centrarnos en el tema de insulina, que es el que me fascina. ¿Qué es lo que se está la orillita del mar? ¿Qué es lo que está viéndose en los últimos días, ¿no? Estudiosos del tema, por ejemplo, muchos de los parámetros que yo utilizo para interpretar la insulina son trabajos del Dr. Kraft, que dedicó toda su vida a dedicar la insulina, ¿no? Las guías de práctica clínica de Cenetec, del centro que tenemos en México, un centro especializado en proponer homogeneizar procedimientos, lo que se está publicando en Estados Unidos, lo que se publica en Europa, la experiencia clínica que tenemos nosotros. Entonces, hacemos una conjunción de todas esas variables, todas esas fuentes de información, la procesamos y entonces emitimos un diagnóstico. Y otra de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es cómo está el paciente, ¿no? La clínica lo determina todo, porque muchas veces tienes un rango dentro de lo normal, después de haber evaluado todo esto, y el paciente sigue mal. Entonces, algo no está bien, ¿no? Sí, no, o sea, es muy complejo interpretar los laboratorios. No es como una maquinita que le metes la hojita y te pone todo en verde, no. Con el QR y ya. Muy bien, doctor, muchas gracias. Lo que pasa es que es un mensaje para mi comunidad, para nuestra comunidad y todos los que nos vayan a escuchar, de que el hecho de recibir un resultado no quiere decir que estás capacitado para interpretarlo y que si amamos nuestro cuerpo tenemos que tener esa apertura de que alguien especialista me va a ver. Entonces, si alguien no sabía, cuando alguien tiene todas esas enfermedades no transmisibles que son relacionadas con la inflamación, no resuelta, dense la oportunidad de pedir apoyo, asesoría. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Y seguramente aquí hay personas que tienen elevado el colesterol, los triglicéridos y que piensan que no pasa nada. Yo creo que con lo que nos platicaste de las venas, de que cómo se necrosa, se cierra y todas las enfermedades que hay, dense la oportunidad de cambiar de hábitos y relacionado con el maíz, que yo creo que aquí si les dijera, levante la mano quién come tortilla todos los días, es muy probable que todos lo hagan. ¿Qué relación hay con el maíz de masa azul? El maíz de masa azul es un grano ancestral. O sea, a eso han puesto atención la industria alimentaria y se deja crecer ahí solito, crece salvaje, crece en las milpas de los señores y es un maíz chiquito y es un maíz feo y es un maíz que nadie le pone atención, ¿no? Pero esos granos no han sido modificados genéticamente, ¿no? Ok, gracias. Sí, porque digo, pues en la población todos consumimos maíz de masa, ¿qué se le llama? ¿Amarilla? Pues blanca. ¿Blanca? Ok, bueno, pues entonces ahora sí, muchas gracias. Voy a leer, o si usted, doctor, si gusta ver las preguntas para que sea más eficiente la comunicación. Déjame ver. Ok. Buenos días. Son varias. ¿Sí queda grabado? Sí, sí lo estamos grabando. Y se queda grabado. Bueno, ok. Bueno, uno, hay que checar que sea stevia, porque luego hay marcas que se parece el nombre. No es lo mismo stevia que Svetia, ¿no? Por ejemplo. Ya metí un gol ahí. Por ejemplo, este producto tiene azúcar de mesa, tiene sucralosa y tiene esteviol. Entonces tiene 3 azúcares diferentes que son para edulcorar o endulzar las cosas. Contra la stevia no tengo absolutamente nada. Habría que revisar, por ejemplo, cuál es la respuesta hormonal que tiene a la insulina
porque se ha visto que los edulcorantes artificiales, incluido el esteviol, puede hacer que haya expresión de insulina a nivel pancreático, no como el azúcar, sí en menor medida, y el uso constante del esteviol puede generar más resistencia a la insulina. Entonces, a reserva de que estés bien, puedes utilizar el stevia, ¿no? Dice, disculpe, yo tengo probióticos, pero cuando los tomo me inflamo el estómago y me estriño. ¿Cuáles son los que recomienda usted? O esos no me sirven. Utilizo Bioleven de 30 millones de probióticos. Bueno, no se puede como generalizar, habría que revisar el caso en particular. Ahorita existe una gran variedad de probióticos que contribuyen al sistema digestivo. Unos son probióticos que van a hacer que son para tratar diarreas, por ejemplo. Otros son para favorecer el tránsito gastrointestinal, ¿no? Entonces, hay probióticos que están relacionados con síndrome metabólico, que son para contribuir a disminuir obesidad, sobrepeso, diabetes, ¿no? Hay probióticos que tienen que ver con disminuir esa inflamación no resuelta, probióticos que tienen que ver con COVID, ¿no? Entonces, hay que ver la condición y utilizar los probióticos adecuados. Decir probióticos es decir como decir, perdón, hablar de probióticos es como decir carros, ¿no? Tengo en mi cochera o tengo en mi lote de carros 120 carros. Sí, pero ¿qué son? ¿Es una pick-up? ¿Es un sedán? ¿Es una SUV? ¿Qué es? ¿No? Entonces, eso. Para este caso de inflamación, yo recomendaría algún probiótico que contenga Lactobacillus rhamnosus de la subespecie GG. Lactobacillus rhamnosus, subespecie GG, ¿vale? Dice, ¿sí me escuchan? ¿Sí estamos ahí? Sí, doctor. Ok, gracias. Dice, además de utilizar los probióticos, los productos de níquel, ¿hay algún nutriólogo que nos recomiende para esa intención integrada que nos recomienda? Gracias. Pues, ahí, ahorita les paso mis datos. Dice, en su experiencia, ¿qué tanto influye la parte psicológica en la solución de la enfermedad? Híjole, eso es básico. Somos, por ahí estaba leyendo en la mañana que somos almas con cuerpo. Entonces, la parte de la psique es muy importante. Hay enfermedades que son psicosomáticas, es decir, enfermedades que comienzan a nivel mental y que van a desembocar en una condición física, psicosomáticas, es decir, somatizar la enfermedad por alguna razón. Y hay enfermedades somatopsíquicas, condiciones físicas, corporales, reales, palpables, que van a demeritar nuestra salud mental. Hay en las dos direcciones, tanto las psicosomáticas como las somatopsíquicas. Entonces, no puedes tratar solamente una condición de salud per se. Necesitas este acompañamiento terapéutico, siempre lo he señalado en los espacios que me permitan hablar, ¿no? Entonces, la salud emocional es fundamental. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo para una pregunta, doctor. Dice, los probióticos y prebióticos, ¿a qué hora es recomendable tomarlos? Con la pancita vacía. En la mañana, muy temprano, antes de cualquier alimento, si no hay contraindicación del uso de alguna medicación. Los probióticos es ideal tomarlos con la pancita vacía, igual los prebióticos, tomarlos al mismo tiempo. Un buen prebiótico pues es un jugo verde, por ejemplo, hecho en extractor de jugos, o agua de arroz, atole de arroz, hecho con leche de arroz. Por ejemplo, agua de avena, también es un muy buen probiótico, es un muy buen prebiótico, solamente el agua de avena. Y el uso por ejemplo, esta cosa que se deriva del nopal, ¿cómo se llama? Del nopal. Bueno, del agave, hay un edulcorante que ahorita se me fue,
que se deriva del agave también, y es un muy buen prebiótico, ¿no? Por ahí, en redes sociales me encuentran como DR Ventura con doble N, en Instagram, en Facebook. La página es www.rmetabol.com, y bueno, ahí está directo el WhatsApp para contestar cualquier inquietud o estar a sus órdenes. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Voy a activar el micrófono por si alguien quiere, bueno, más que alguien, necesito que le demos un gran aplauso al doctor y le agradezcamos que haya hecho un espacio en su consulta que está súper comprometida. Muchísimas gracias. Espero en todos que nos sirva de experiencia para tener una mejor calidad de vida. Así es que he abierto los micrófonos. Muchísimas gracias, doctor. Y damos por concluida la sesión. Muchas gracias.